Una bulliciosa noche de verano en la Ciudad de México, Valentina, una joven artista, se encontraba en una fiesta en un elegante penthouse. Había estado bebiendo un poco más de la cuenta, y en medio de la música y las risas, su mente divagó hacia recuerdos de su reciente ruptura amorosa. Con el corazón pesado y el valor que el alcohol le otorgaba, decidió enviar un mensaje de texto a su exnovio, pero, en lugar de su número, sus dedos torpes marcaron uno completamente diferente, el de un conocido jefe de la mafia, Alejandro el Lobo. El mensaje fue una confesión de lo que sentía, un torrente de emociones que fluían en palabras desordenadas. «Te extraño, no sé qué hacer sin ti», escribía Valentina, sin darse cuenta de la gravedad de su error. En cuestión de minutos, su teléfono vibró. Era una respuesta inesperada de Alejandro. «Dímelo a mí». Confundida y asustada, Valentina miró la pantalla. ¿Cómo podía ser que el temido jefe del crimen estuviera interesado en ella? Con un nudo en el estómago, optó por ignorar la respuesta. Sin embargo, la curiosidad también la consumía. A la mañana siguiente, aún con resaca, decidió investigar quién era realmente el Lobo. Lo que descubrió la dejó boquiabierta. Un hombre poderoso, temido en los círculos criminales, pero con un lado vulnerable que pocos conocían. Mientras tanto, Alejandro no podía quitarse de la cabeza el mensaje de Valentina. Había algo en su sinceridad que lo intrigaba, en su mundo de traiciones y alianzas. Encontrar a alguien que se atreviera a ser honesto era raro. Decidido a conocerla, comenzó a investigar su vida. Descubrió que era artista y que había ganado varios premios en exposiciones, lo que le dio la idea de acercarse a ella de una manera más sutil. Unos días después, Valentina recibió una invitación inesperada, una exhibición de arte patrocinada por Alejandro. Se sentía nerviosa, pero la curiosidad la llevó a asistir. Al llegar, se dio cuenta de que todo el lugar estaba impregnado de su estilo, desde la decoración hasta la música. En el centro estaba Alejandro, atractivo y carismático, rodeado de admiradores y socios. Cuando sus miradas se encontraron, Valentina sintió una chispa. Él se acercó a ella, sonriendo con confianza. «Así que eres la artista que se atreve a enviarme un mensaje borracho», dijo, su tono divertido, pero con un trasfondo de seriedad. Valentina, sin saber si reír o sonrojarse, se dejó llevar por la conversación. La química entre ellos era palpable, y a medida que hablaban, Alejandro comenzó a abrirse sobre su vida, revelando su deseo de ser más que solo un jefe del crimen. Mientras la noche avanzaba, Valentina se sintió cada vez más atraída por Alejandro. Sin embargo, un conflicto interno la consumía. ¿Podría confiar en un hombre así? ¿Era posible que él realmente quisiera algo más que una simple aventura? A pesar de sus miedos, la conexión que compartían la empujaba a explorar esta nueva relación. A medida que los días pasaban, Alejandro y Valentina comenzaron a verse con más frecuencia. Él la llevaba a lugares que nunca había imaginado, enseñándole la belleza oculta de la ciudad. Ella, a su vez, le mostraba el mundo del arte, llevándolo a galerías y exposiciones. Pero, en el fondo, Valentina seguía cuestionando la moralidad de su relación. Una noche, mientras pintaban juntos en el estudio de Valentina, Alejandro le confesó que había cambiado su forma de ver las cosas gracias a ella. «Nunca pensé que alguien pudiera ver más allá de lo que soy. Me haces querer ser mejor», dijo, mirándola a los ojos. Valentina sintió una mezcla de alegría y temor. ¿Era posible que realmente estuviera enamorada de un hombre como él? En ese instante, Valentina decidió que debía enfrentar sus propios demonios. Se sentó frente a Alejandro y, con sinceridad, le expresó sus temores. «No sé si puedo estar contigo, Alejandro. Tu mundo es peligroso y no quiero perderme en él». Alejandro, comprendiendo sus preocupaciones, tomó su mano y le prometió que haría lo posible por protegerla. Así, Valentina se encontró en una encrucijada. Mientras su corazón la guiaba hacia Alejandro, su mente le advertía sobre los peligros que ello implicaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que la vida era un lienzo en blanco y que cada decisión que tomara sería parte de su arte más grande, su propia historia. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Valentina se sentía atrapada entre la atracción que sentía por Alejandro y los peligros que su vida conllevaba. Sin embargo, no podía negar que cada momento a su lado la llenaba de una energía que nunca antes había experimentado. A medida que pasaban los días, su vínculo se fortalecía. Juntos,
Exploraba no solo la ciudad, sino también sus propios miedos y anhelos. Una tarde, mientras caminaban por un mercado de pulgas en Brooklyn, Alejandro se detuvo frente a un viejo cuadro. «Este me recuerda a mi madre», confesó, su mirada perdida en la obra. Valentina sintió un impulso de acercarse más a él. «¿Te gustaría hablar de ella?», preguntó suavemente. Alejandro la miró, evaluando si debía abrirse a ella. Finalmente asintió. Ella siempre decía que el arte tiene el poder de sanar. Pero yo nunca supe cómo sanarme a mí mismo, reveló, la tristeza reflejada en su rostro. Valentina tomó su mano, deseando poder aliviar su carga. «Quizás podamos encontrar esa sanación juntos», sugirió. Alejandro la miró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos oscuros. Su conexión parecía más profunda que nunca, pero Valentina no podía dejar de lado la incertidumbre que la rodeaba. En los días siguientes, Valentina se dedicó a trabajar en su arte, utilizando el dolor y la belleza de su relación como inspiración. Pintaba grandes lienzos llenos de colores vibrantes, cada trazo representando la mezcla de emociones que la invadían. Sin embargo, el mundo exterior también comenzaba a infiltrarse en su burbuja de felicidad. Rumores sobre la mafia que rodeaba a Alejandro empezaron a surgir, y Valentina se sintió cada vez más inquieta. Una noche, mientras cenaban en un restaurante exclusivo, Valentina notó que un grupo de hombres la observaba con atención. Alejandro, al darse cuenta, se tensó. «No te preocupes, están aquí por asuntos de negocios», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero Valentina no se sintió tranquila. «¿Es esto lo que eres?», preguntó, su voz temblando. «¿Un hombre de negocios o un criminal?». Alejandro suspiró, su expresión grave. «Soy un poco de ambos. Valentina, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero estoy intentando cambiar. Todo lo que quiero es protegerte». Valentina sintió que su corazón se rompía. ¿Era posible que pudiera salvarlo? ¿O tal vez se salvaría a sí misma alejándose de él? Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente a su lienzo en blanco, la mente llena de preguntas sin respuesta. Finalmente, decidió que necesitaba más que respuestas. Necesitaba claridad. Al día siguiente, se encontró con Rachel para tomar un café. «Siento que me estoy perdiendo, Rachel. Alejandro es un hombre increíble, pero su vida es un caos. ¿Qué debo hacer?», le confesó, la angustia palpable en su voz. Rachel la miró con comprensión. «A veces, el amor implica riesgos, pero también es importante protegerte a ti misma. Tienes que decidir si estás dispuesta a aceptar su mundo o si prefieres buscar el tuyo». Las palabras de su amiga resonaron en su mente mientras regresaba a casa. Decidida, Valentina se sentó con Alejandro en su estudio al día siguiente. «Necesitamos hablar», le dijo, su tono firme. Alejandro la miró, sabiendo que la conversación sería difícil. «He estado pensando en lo que realmente quieres, Valentina», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No se trata solo de lo que quiero, se trata de lo que podemos construir juntos», dijo, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Pero necesito saber que no me arrastrarás a un mundo que no puedo manejar». Alejandro asintió, su mirada intensa. «Te prometo que estoy dispuesto a cambiar, a dejar atrás el pasado. Solo te pido que confíes en mí». Valentina respiró hondo, su mente aún llena de dudas. «No puedo prometerte que no tendré miedo, Alejandro, pero estoy dispuesta a intentarlo, solo si me demuestras que podemos crear un futuro juntos, lejos de la oscuridad». Alejandro tomó su mano, su mirada llena de determinación. «Te demostraré que hay luz en mi mundo. Por ti, haré lo que sea necesario». Así, Valentina y Alejandro se embarcaron en un nuevo capítulo de su historia, uno lleno de retos, pero también de esperanza. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Valentina sintió que el lienzo de su vida comenzaba a llenarse de colores vibrantes, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para pintar su futuro. Valentina respiró hondo mientras miraba a Alejandro. La promesa de un futuro juntos, lejos de las sombras de su pasado, era un faro de esperanza que la llenaba de determinación. A pesar de sus temores, sabía que debía confiar en él, al menos por ahora. Sin embargo, había algo más que la inquietaba: la relación de Alejandro con su entorno, un mundo donde la lealtad y la traición se entrelazaban como un laberinto. Con el paso de los días, Valentina comenzó a conocer más sobre la vida de Alejandro. Cada tarde, mientras Luca jugaba en el jardín, ella se sentaba en el estudio de arte, pintando y dejando que su mente divagara. Sin embargo, la figura de Alejandro siempre estaba presente,
Su intensidad y misterio la atraían y asustaban a la vez. Un día, mientras pintaba un paisaje de Central Park, decidió que era momento de abordar un tema que había estado rondando en su mente: el pasado de Alejandro. ¿Por qué te involucraste en este mundo?, preguntó Valentina con voz suave, sin apartar la vista de su lienzo. Alejandro se quedó en silencio por un momento. El brillo en sus ojos se tornó melancólico. No siempre fue así. Cuando era joven, quería ayudar a mi familia, pero las decisiones que tomé me llevaron a un lugar oscuro. Pensé que podía controlar la situación, pero el poder tiene un precio. Valentina sintió una punzada de compasión, pero también de miedo. ¿Y si no puedes salir de eso? ¿Qué pasará con nosotros? Haré lo que sea necesario para protegerte, afirmó Alejandro, su mirada firme. Esa es la razón por la que estoy tratando de cambiar. No quiero que Luca crezca en este ambiente. Quiero que tenga un futuro mejor. Sus palabras resonaron en el corazón de Valentina, pero la duda seguía acechando. Al día siguiente, mientras paseaban por el parque con Luca, Valentina notó que un grupo de hombres la observaba desde la distancia. Eran los mismos que había visto el primer día, aquellos hombres de trajes formales que parecían ser parte del mundo de Alejandro. Su corazón se aceleró, y al ver su mirada inquieta, Alejandro se acercó a ella. No te preocupes. Están aquí por negocios. No te implicarás en esto. ¿Negocios?, preguntó Valentina, sintiendo que la situación se complicaba. ¿Qué tipo de negocios? Alejandro se detuvo y la miró a los ojos. Es algo que no debes conocer. Te prometo que no te involucraré en mi mundo, pero debo hacer lo que sea necesario para proteger a Luca y a ti. Su tono era serio, y Valentina sintió un nudo en el estómago. La tensión entre ellos creció mientras continuaban su paseo. Después de un rato, Alejandro se detuvo y la miró con intensidad. Entiendo tus miedos, pero confía en mí. Estoy aquí por ti y por Luca. No te fallaré. Valentina asintió, pero una parte de ella seguía dudando. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Sé que estás cerca de Alejandro. Cuida a Luca, o podrías lamentarlo. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era? ¿Qué sabía de ella? Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al día siguiente, decidió hablar con Alejandro sobre el mensaje. Recibí un texto extraño anoche, dijo, su voz temblando ligeramente. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué decía? Valentina le mostró el mensaje y observó cómo su expresión se transformaba en preocupación. No puedes entrar en pánico. Esto significa que hay gente que no quiere que yo cambie. ¿Qué harás?, preguntó Valentina, sintiendo que la situación se volvía más peligrosa. Alejandro tomó su mano, su mirada decidida. Resolveré esto. No permitiré que nadie te haga daño. Valentina sintió un escalofrío, pero también una extraña seguridad. Estaba dispuesta a enfrentarse a lo desconocido, siempre que estuviera junto a Alejandro. A medida que los días pasaban, Valentina empezó a darse cuenta de que el amor que sentía por Alejandro era más profundo de lo que había imaginado, pero también comprendía que debía mantenerse alerta. La vida que habían empezado a construir juntos era frágil, y las sombras del pasado no se desvanecían fácilmente. Sin embargo, había algo en la manera en que Alejandro la miraba que la convencía de que estaban destinados a luchar juntos, no solo contra el mundo que los rodeaba, sino también contra los demonios que cada uno llevaba dentro. Una tarde, mientras Luca jugaba en su habitación, Valentina decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. Alejandro, necesito que me hables sobre tu negocio. No puedo seguir en la oscuridad, le dijo con determinación. Alejandro la miró, y por un momento, sus ojos reflejaron una mezcla de orgullo y tristeza. Está bien, respondió. Te lo diré todo, pero debes estar lista para lo que viene. Valentina asintió, preparada para enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura pudiera ser. Su futuro dependía de ello. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo la tensión en el aire crecía. Alejandro se acomodó en el sillón frente a ella. Sus ojos profundos reflejaban una mezcla de emociones, y Valentina no pudo evitar sentir una punzada de miedo. ¿Por dónde empiezo?, preguntó Alejandro, su voz grave resonando en la habitación. Por el principio, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra era crucial. Quiero entender quién eres realmente y a qué te dedicas. Alejandro se pasó una mano por el cabello, su rostro endureciéndose. Mi familia ha estado involucrada en negocios que la mayoría de la gente no podría comprender. No es solo un trabajo, es un legado. Mi padre, mi abuelo, todos han estado en esto. Y ahora,
Me toca a mí. Valentina lo escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la verdad. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó, intentando mantener la calma. Negocios que implican decisiones difíciles. No todo es lo que parece. La mafia no es solo violencia. También hay protección, influencia y a veces justicia donde el sistema falla. Su mirada se volvió seria. Pero no quiero que te involucres en esto. Quiero que estés a salvo, Valentina. Y eso significa que no debo arrastrarte a mi mundo. Pero yo ya estoy aquí. Estoy cuidando a Luca y eso me conecta contigo. No puedo ignorar la realidad de lo que haces, insistió Valentina, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Necesito saber qué riesgos corremos. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Hay personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren, y hay rivales que quieren hacerme daño, a mí y a los que amo. Se volvió hacia ella, su mirada intensa. No puedo permitir que te lastimen. Eres demasiado importante para mí. Valentina sintió que su pecho se llenaba de emoción. ¿Importante para ti? Alejandro, eso significa algo más que lo que has dicho hasta ahora. Su voz tembló, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Lo sé, respondió Alejandro, acercándose a ella, y es por eso que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerte. Pero necesito que entiendas lo que eso implica. No puedo darte una vida normal. Nunca será simple. ¿Y qué pasará con Luca? ¿Qué pasará con nosotros? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerla. Luca es mi prioridad. Quiero que crezca en un ambiente seguro, pero también quiero que tú estés a su lado. Eres su luz. Valentina, me has mostrado que hay belleza en medio de esta oscuridad. Valentina sintió que su corazón se derretía ante la sinceridad de sus palabras. Entonces, haremos esto juntos. No puedo dar la espalda a lo que siento por ti, ni a la responsabilidad que tengo hacia Luca, pero necesito que me incluyas en tu mundo, Alejandro. No puedo ser solo una espectadora. Prometo que te protegeré. Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, pero también debes estar lista para lo que viene. No será fácil. Hay enemigos que están al acecho, y debo estar preparado para luchar. Entonces, cuéntame sobre ellos. No quiero ser ignorante. Quiero ser parte de esta lucha. Valentina sintió que la determinación crecía dentro de ella. Alejandro asintió, y por primera vez, una sombra de una sonrisa apareció en su rostro. Te lo diré todo, pero primero, necesitamos asegurarnos de que Luca esté a salvo. No quiero que él sea parte de esto, al menos no por ahora. Mientras hablaban, Luca apareció en la puerta, sus pequeños ojos brillando de curiosidad. ¿De qué hablan? ¿Puedo unirme? Valentina y Alejandro intercambiaron miradas. Claro, pequeño, dijo Alejandro, agachándose a la altura de Luca. Estamos planeando una aventura. ¿Quieres ser parte de ella? Sí, gritó Luca, su entusiasmo llenando la habitación. Valentina sonrió, sintiendo que la vida que había comenzado a construir con ellos era un camino lleno de desafíos, pero también de amor y esperanza. Sabía que debía prepararse para lo que se avecinaba, pero también sentía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Mientras los tres se sentaban juntos en el sofá, Valentina se dio cuenta de que su conexión con Alejandro y Luca era más fuerte de lo que había imaginado. La lucha que se avecinaba sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, porque por primera vez en mucho tiempo se sentía en casa. Valentina se acomodó en el sofá, sintiendo la calidez de la conexión que había comenzado a formar con Alejandro y Luca. En ese momento, el miedo y la incertidumbre que la habían acompañado desde que aceptó el trabajo parecieron desvanecerse, reemplazados por una sensación de pertenencia. Sin embargo, en su interior, una voz seguía advirtiéndole sobre los peligros que acechaban en las sombras. ¿Y qué tipo de aventura?, preguntó Luca, sus ojos reflejando una curiosidad infantil desbordante. Alejandro sonrió, disfrutando de la inocencia de su hijo. Una aventura en la que seremos valientes y protegeremos a quienes amamos, pero también necesitamos ser inteligentes, respondió, mientras jugueteaba con el cabello de Luca. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. Había algo muy atractivo en la forma en que Alejandro se preocupaba por su hijo, como si estuviera dispuesto a arriesgarlo todo por su bienestar. Sin embargo, su mente se encontraba en un tira y afloja entre la atracción que sentía hacia él y las advertencias que su moralidad le susurraba. Necesitamos asegurarnos de que nadie sepa de nuestra situación, continuó Alejandro, su tono volviéndose más serio. Hay personas que no dudarían en usar a Luca para llegar a mí.
Por eso, tenemos que ser astutos. Valentina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué hay de tu familia, Alejandro? ¿Ellos saben lo que está pasando? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Alejandro se quedó en silencio por un momento, su expresión cambiando. Mi familia ha estado lejos de mí durante años. No quiero que Luca se involucre en este mundo. No quiero que su infancia esté marcada por la violencia o el miedo, dijo, su voz cargada de una mezcla de determinación y tristeza. Mientras hablaban, Valentina notó que la mirada de Luca se perdía en el aire, como si ya estuviera pensando en su propia aventura. ¿Podemos tener un perro?, preguntó de repente, rompiendo la tensión en la habitación. Valentina y Alejandro se miraron, sorprendidos por la súbita pregunta del pequeño. «Un perro. Eso podría ser una buena idea, ¿no crees?», dijo Alejandro sonriendo. «Un compañero leal para nuestras aventuras». «Sí, quiero un perro que sea un héroe», exclamó Luca emocionado. Valentina no pudo evitar sonreír ante la pureza de su deseo. En medio de la tormenta que se avecinaba, la idea de un perro parecía un rayo de luz. «Entonces, ¿qué tal hacemos una lista de cosas que necesitamos para nuestra aventura, incluyendo un perro?», sugirió Valentina, buscando distraer a Luca y al mismo tiempo darle un sentido de normalidad a la situación. Alejandro la miró, sorprendido por su iniciativa. «Eso suena perfecto. Así, Luca puede sentirse parte de esto», dijo, asintiendo con aprobación. Valentina se sintió satisfecha al ver que Alejandro comenzaba a confiar más en ella. El resto de la tarde transcurrió entre cientos de risas y planes. Juntos, crearon una lista de cosas que necesitarían: un perro, un mapa, bocadillos y un refugio seguro. Valentina se dio cuenta de que cada rayo de luz que traían a la vida de Luca también iluminaba su propio camino. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, las advertencias sobre el mundo en el que se estaba adentrando seguían resonando. La vida de Alejandro era un laberinto complicado, lleno de sombras que aún no comprendía del todo, pero mientras miraba a los dos hombres en su vida, algo dentro de ella le decía que estaba dispuesta a enfrentarlo, porque, al final del día, habían creado algo hermoso juntos, y Valentina no estaba dispuesta a dejar que el miedo lo destruyera. A medida que la noche caía sobre la ciudad, una nueva determinación se afianzaba en Valentina. Había elegido este camino, y ahora estaba lista para enfrentarlo. Por Luca, por Alejandro, y por ella misma. El destino aún tenía muchas sorpresas reservadas, y ella estaba preparada para descubrirlas, incluso si eso significaba adentrarse en la oscuridad que rodeaba a Alejandro. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Valentina y Luca florecía en un entorno que, aunque complicado, se sentía cada vez más como un hogar. Valentina había encontrado en el pequeño un compañero de aventuras, y Luca, con su risa contagiosa, llenaba los espacios vacíos que la tristeza había dejado en su corazón. Con cada paseo por Central Park y cada tarde de juegos, la conexión entre ellos se fortalecía, y Valentina se sentía más enraizada en la vida de Alessandro. Sin embargo, la sombra del pasado de Alessandro no dejaba de acechar. Una tarde, mientras Valentina pintaba en el estudio de arte, comenzó a escuchar murmullos en la sala de estar. Intrigada, se acercó a la puerta y, con cuidado, la entreabrió. La imagen que se presentó ante sus ojos fue inquietante. Alessandro estaba en una conversación tensa con Marco, su mano derecha, y un hombre que Valentina no reconocía, con un rostro marcado por cicatrices y una mirada amenazante. «Necesitamos asegurarnos de que no se interponga en nuestros planes», dijo el extraño, su voz grave resonando en la habitación. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estaban hablando? Se retiró rápidamente, temiendo ser vista, y su mente comenzó a girar. Esa noche, mientras preparaba la cena para Luca, las palabras del extraño retumbaban en su cabeza. ¿Qué planes?, se preguntaba. La inocencia de Luca y el carisma de Alessandro estaban en juego, y ella no podía ignorar la amenaza que representaba el mundo de la mafia. Decidió que necesitaba saber más, no solo por su propia seguridad, sino por la de Luca. Al día siguiente, Valentina tomó la decisión de investigar. Habló con Rachel, su amiga, y le pidió que la ayudara a descubrir más sobre Alessandro y su pasado. Rachel, aunque preocupada, aceptó, y juntas comenzaron a indagar. Lo que comenzaron a descubrir las llevó a una red de secretos y oscuridad que Valentina jamás había imaginado. Mientras tanto, Alessandro se notaba más distante.
La preocupación por su hijo y los problemas que enfrentaba en su mundo criminal lo estaban consumiendo. Así, una noche, después de que Luca se fue a la cama, Valentina decidió confrontarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó frente a él. «Alessandro, hay cosas que no entiendo», comenzó, su voz temblorosa. «¿Qué está sucediendo realmente? ¿Por qué esos hombres están tan interesados en ti?» Alessandro se quedó en silencio. Su mirada se tornó sombría. Después de un momento que pareció eterno, finalmente respondió: «Mi vida no es lo que parece, Valentina. Hay enemigos que acechan en las sombras, y debo proteger a Luca, y a ti también, aunque no quieras estar involucrada». Valentina sintió una mezcla de miedo y compasión. «No quiero que Luca crezca en un entorno así. Merece algo mejor». «Entiendo tu preocupación, pero este es el mundo en el que vivimos», dijo Alessandro, su voz llena de determinación. «Haré lo que sea necesario para mantener a salvo a mi hijo». A medida que la tensión crecía, Valentina se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Tenía que elegir entre la seguridad de Luca y su propio deseo de salir de ese mundo oscuro. Sin embargo, a pesar de su creciente preocupación, había algo en Alessandro que la atraía, un fuego que no podía ignorar. «Si decides quedarte, debes saber lo que eso implica», continuó Alessandro, su mirada fija en ella. «Tu vida cambiará, y no puedo garantizar tu seguridad». Valentina tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión, pero en su corazón sabía que no podía abandonar a Luca. «Estoy dispuesta a quedarme, pero necesito que me hagas una promesa. Protegerás a Luca a toda costa». Alessandro asintió, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y algo más profundo. «Lo prometo». Con esa promesa resonando entre ellos, Valentina se sintió más determinada que nunca. Estaba dispuesta a adentrarse en la oscuridad, no solo por Alessandro, sino también por Luca. La historia apenas comenzaba, y el destino les deparaba nuevas sorpresas que tendrían que enfrentar juntos. Valentina se instaló en el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido, un espacio lleno de luz y recuerdos de su difunta esposa. Las paredes estaban adornadas con pinturas vibrantes, cada una contando una historia de amor y pérdida. Mientras deslizaba sus dedos sobre las texturas del lienzo, sintió que una parte de su alma comenzaba a despertar. Sin embargo, la sombra de la mafia pesaba sobre su nueva vida. Luca, con su risa contagiosa, se convirtió en el hilo conductor de sus días. Juntos exploraban el parque, se aventuraban a nuevas actividades, y Valentina hacía todo lo posible por enseñarle a comunicarse. Cada progreso que Luca lograba era una victoria, pero la inquietud de Valentina seguía creciendo. Sabía que la seguridad de su pequeño alumno estaba en juego, y cada vez que Alessandro se ausentaba, sentía un nudo en el estómago. Una tarde, mientras pintaba, recibió un mensaje inesperado. Era un texto de un número desconocido. «Sé dónde estás. Cuidado con lo que haces». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Cómo sabían de ella? Su mente se llenó de preguntas, y una parte de ella quería huir, pero otra parte sabía que no podía dejar a Luca. Alessandro llegó a casa justo cuando Valentina estaba a punto de compartir sus temores. Su mirada era intensa, como si pudiera leer sus pensamientos. «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó, su voz grave resonando en el aire. Ella dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He recibido un mensaje extraño. Alguien sabe dónde estoy». La expresión de Alessandro se oscureció. «No puedes dejar que eso te asuste. Estoy aquí para protegerte a ti y a Luca, pero necesito que confíes en mí». Valentina sintió la presión de su mirada, y aunque su instinto le decía que se alejara, algo dentro de ella se aferraba a la conexión que habían construido. Esa noche, mientras Luca dormía, Valentina se encontró revisando los mensajes en su teléfono. El texto la atormentaba. Sin darse cuenta, había estado tan absorta en sus pensamientos que no escuchó. Cuando Alessandro entró, «No quiero que te sientas sola en esto», dijo él, sentándose a su lado. «Dime, ¿qué te preocupa realmente?». Ella lo miró, buscando la verdad en sus ojos. «Me preocupa que este mundo te consuma, y que me consuma a mí también. No puedo dejar que eso le pase a Luca». Alessandro tomó su mano. «No dejaremos que eso suceda, pero tenemos que estar preparados. La vida que llevamos no es fácil, y hay enemigos que no dudarán en atacar». Con ese aviso, Valentina se sintió más alerta. A pesar de sus temores, sabía que debía permanecer al lado de Alessandro y de Luca. La conexión que había forjado con ambos era más fuerte que cualquier amenaza externa. «¿Qué haremos?», preguntó ella. «Debemos ser proactivos.
Necesitamos reforzar la seguridad, y yo me encargaré de que ese mensaje no se repita. Confía en mí, respondió Alessandro, su voz firme. Valentina asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. La atracción que sentía por él no solo era física, había una conexión emocional que la sorprendía a cada paso. Al día siguiente, Alessandro organizó una reunión con sus hombres de confianza. Valentina, aunque dubitativa, se unió a ellos. En la sala, discutieron estrategias y formas de proteger a Luca. La tensión era palpable, pero Valentina se dio cuenta de que no estaba sola en esto. Cada uno de los hombres mostraba lealtad a Alessandro, y ella se sintió parte de algo más grande. Al finalizar la reunión, Alessandro se volvió hacia Valentina. Te agradezco por estar aquí. No es fácil para ti, pero tu presencia es invaluable. Su mirada se encontró con la de ella, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Siempre estaré aquí por Luca, respondió Valentina, sintiendo la fuerza de su compromiso. A medida que los días pasaban, Valentina se sumergía más en su nueva vida. Sin embargo, el temor seguía acechando. La conexión con Alessandro se profundizaba, pero las sombras del pasado y las amenazas del presente siempre estaban presentes. Ella sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a luchar por la seguridad de Luca y por el hombre que, a pesar de su oscuro pasado, había despertado algo en su corazón. La historia apenas comenzaba, y Valentina no podía prever los desafíos que se avecinaban. Pero una cosa era cierta, estaba lista para enfrentarlos, porque el amor y la lealtad valían cualquier sacrificio. Valentina se sentó en el estudio de arte, rodeada de las pinturas que habían pertenecido a la madre de Luca. Cada trazo de color parecía contar una historia, y mientras exploraba las emociones que estas obras evocaban, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Era un refugio que le ofrecía paz en medio del caos que rodeaba a Alessandro y su mundo. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pintura, recibió un mensaje de Alessandro. Necesito verte. Hay algo que debo discutir contigo. La mente de Valentina se llenó de inquietud. Se preguntaba si su conexión había sido descubierta o si había algún problema con Luca. Sin embargo, su curiosidad y preocupación la llevaron a aceptar la cita. Cuando llegó a la mansión, Alessandro la esperaba en su oficina. La habitación estaba iluminada por la suave luz de la tarde, y la atmósfera era densa con la tensión que siempre la acompañaba. Valentina, comenzó, he estado pensando en cómo protegerte a ti y a Luca. Las cosas están complicándose y siento que debo ser honesto contigo. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo que algo grave se avecinaba. Alessandro se acercó, y su presencia era magnética. Hay una amenaza real. Un grupo rival ha comenzado a moverse en nuestro territorio, y eso pone a todos en peligro, especialmente a ti y a Luca. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué planeas hacer? Su voz era firme, pero su interior estaba lleno de dudas. He intensificado la seguridad. Pero necesito que confíes en mí. Quiero que te quedes aquí, en la mansión, al menos por un tiempo. Será más seguro. La oferta resonó en su mente. Estar cerca de Alessandro también significaba estar más expuesta a su mundo. No estoy segura de si eso es lo mejor, dijo, dudando. No quiero ser una carga. Alessandro tomó su mano con suavidad, mirándola a los ojos. No eres una carga, Valentina. Eres una parte fundamental de la vida de Luca y de la mía. No puedo dejar que estés en peligro. La sinceridad en su voz desarmó a Valentina. Aceptar su propuesta significaba entrar aún más en su vida, pero la idea de la seguridad de Luca era prioritaria. Está bien, finalmente dijo. Me quedaré. Días después, Valentina se instaló en la mansión, y la relación con Luca se volvió aún más fuerte. Pasaban horas jugando, pintando y riendo, y poco a poco, el niño parecía florecer bajo su atención. Sin embargo, la sombra de la mafia se cernía sobre ellos. Alessandro seguía siendo el hombre de negocios astuto y calculador, pero había momentos, entre risas y juegos, donde se dejaba entrever su vulnerabilidad. Una noche, mientras Valentina estaba en la cocina preparando la cena, escuchó voces elevadas provenientes de la oficina de Alessandro. Su instinto la llevó a acercarse. A través de la puerta entreabierta, vio a Alessandro discutiendo con uno de sus hombres de confianza, Marco. No podemos dejarlos acercarse a Luca. No podemos arriesgarlo, decía Alessandro, su voz tensa. Valentina sintió un nudo en el estómago.
La protección de Luca era primordial, pero ¿qué significaba eso realmente? Se retiró de la puerta, su mente llena de preguntas. Mientras se sentaba sola en el comedor, se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado. Nunca imaginó estar involucrada en un mundo tan peligroso, pero su amor por Luca y la conexión con Alessandro la mantenían firme. Esa noche, mientras todos dormían, Valentina se sentó en el estudio de arte, rodeada de las pinturas. Reflexionó sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre lo que estaba dispuesta a arriesgar. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero la vida rara vez lo era. Con determinación, se prometió a sí misma que protegería a Luca y a Alessandro, sin importar las circunstancias. A la mañana siguiente, un mensaje inesperado llegó. Era de un número desconocido, pero el contenido la dejó helada. Sé dónde estás. Sé quiénes son. La amenaza era real, y la vida de Luca estaba en riesgo. Valentina respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Este era solo el comienzo, y ahora más que nunca, debía estar alerta. La trama se complicaba, y Valentina sabía que debía actuar con inteligencia y valentía para proteger a aquellos que amaba. Valentina se levantó rápidamente, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y miró de nuevo el mensaje. La frase, «Sé dónde estás», resonaba en su cabeza, como un eco. Aterrador. No podía ignorarlo. ¿Quién era? ¿Era un rival de Alessandro? ¿O alguien que buscaba hacerle daño a ella o a Luca? Decidida a no dejar que el pánico la paralizara, buscó a Marco en la cocina. Él era uno de los pocos en quienes podía confiar, y necesitaba su ayuda. Al entrar, lo encontró, preparando café. «Marco, necesito hablar contigo», dijo, su voz firme a pesar de la incertidumbre que la invadía. Él la miró, notando la seriedad en su rostro. «¿Qué sucede?» Valentina le mostró el mensaje, y vio cómo su expresión se oscurecía. «No es bueno. Debemos informarle a Alessandro de...» «Inmediato», respondió Marco, tomando el teléfono y guardándolo en su bolsillo. «Vamos a buscarlo». Mientras caminaban hacia la oficina de Alessandro, Valentina sintió que el ambiente se volvía más tenso. Cada paso resonaba en su mente, y la idea de que alguien pudiera estar al acecho la llenaba de inquietud. Al llegar, Marco abrió la puerta sin tocar, y encontraron a Alessandro en su escritorio, revisando documentos. «Alessandro», comenzó Marco, pero Valentina lo interrumpió. «Recibí un mensaje anónimo. Alguien sabe dónde estamos y quiénes somos». La mirada de Alessandro se endureció. «¿Qué dice el mensaje?», preguntó, su voz fría y calculadora. Valentina le explicó la situación, observando cómo la tensión en su rostro aumentaba. «No podemos dejar que esto se convierta en un problema mayor. Luca no está seguro aquí», dijo Alessandro, apoyándose en el escritorio con determinación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Valentina, sintiendo que la urgencia crecía en su interior. «Debemos movernos. No podemos quedarnos aquí, al menos no por mucho tiempo», respondió Alessandro. «Voy a organizar un lugar más seguro. Pero necesito que confíes en mí, Valentina. Esto no es un juego». Ella asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Confío en ti. Haremos lo que sea necesario para proteger a Luca». Alessandro hizo algunas llamadas, y en cuestión de minutos, había organizado un plan. «Necesitaremos un coche y que tú y Luca se preparen para salir. Marco, tú te encargas de la seguridad. Asegúrate de que nadie nos siga», instruyó. Mientras se preparaban, Valentina no podía evitar sentirse abrumada. Su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo, y la realidad de estar involucrada en un mundo de mafias y peligros la golpeó de lleno. Pero, al mirar a Luca, que estaba jugando despreocupadamente con sus bloques de construcción, supo que no había vuelta atrás. Tenía que protegerlo a toda costa. Cuando llegaron al coche, Luca sonrió al ver a Valentina. «¿Vamos a jugar?», preguntó inocentemente. «Sí, cariño. Vamos a jugar un juego muy importante», respondió. Ella, intentando mantener la calma, se sentó a su lado y lo abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. «Solo mantente cerca de mí. ¿Está bien?». Alessandro se sentó frente al volante, su rostro serio y concentrado. «A medida que nos movemos, mantente alerta. Si ves algo extraño, dímelo inmediatamente», dijo, mirando por el espejo retrovisor. Valentina asintió, pero su mente estaba en otro lugar. La idea de estar huyendo de una amenaza la llenaba de ansiedad. La vida que había imaginado no incluía persecuciones ni secretos oscuros, pero sabía que su amor por Luca y su
creciente conexión con Alessandro eran más fuertes que cualquier miedo. Mientras el coche avanzaba por las calles de Nueva York, Valentina sintió que la adrenalina se mezclaba con una extraña emoción. Había tomado una decisión, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a proteger lo que más amaba. La trama se complicaba, pero por primera vez sentía que tenía el control de su propio destino. El coche se adentró en las calles del Upper East Side, y mientras la ciudad pasaba velozmente por la ventana, Valentina se sintió atrapada en una mezcla de emociones. Por un lado, la responsabilidad de cuidar a Luca la llenaba de determinación. Por otro, la sombra del peligro que acechaba a Alessandro la mantenía en un estado constante de alerta. Alessandro condujo con una calma tensa, sus ojos escaneando cada rincón. Valentina no podía evitar preguntarse qué tipo de enemigos tenía y si realmente estaba lista para lo que eso implicaba. La imagen del hombre atractivo y poderoso que había conocido era ahora un recordatorio de que su vida no era solo glamour, sino que también incluía un mundo de crimen y traición. Cuando llegaron a su nuevo hogar, un elegante apartamento, con vista al río, Luca corrió hacia la sala de estar, donde había juguetes esparcidos por el suelo. «Mira, Valentina, tengo un castillo», exclamó el niño, su risa resonando en el aire. Valentina sonrió, pero su mente seguía inquieta. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Alessandro, que parecía agotado, pero decidido a mantener su fachada firme. «Necesito que estés alerta, Valentina», dijo Alessandro mientras se acercaba a ella. «No quiero que te sientas en peligro, pero hay cosas que no puedo explicarte aún». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó ella, sintiendo que la tensión aumentaba. «Hay personas que no están contentas con que haya asumido responsabilidades. Mi familia...». Su voz se apagó por un instante, y Valentina sintió un escalofrío. «Lo que quiero decir es que, si algún día recibes un mensaje extraño o te sientes amenazada, debes confiar en tus instintos y actuar rápido». Ella asintió, aunque el nudo en su estómago no desapareció. La vida que había comenzado a vislumbrar con Alessandro y Luca ahora parecía más peligrosa que nunca. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que no podía dar la espalda a Luca. La conexión que habían formado era real, y su bienestar era su prioridad. Esa noche, mientras Luca se dormía, Valentina se sentó en el estudio de arte, el legado de la madre de Luca, y dejó que su mente fluyera sobre el lienzo. La pintura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresar su angustia y sus esperanzas. Cada trazo era un intento de capturar la esencia de la felicidad que había encontrado en su nuevo papel, pero también reflejaba la sombra del peligro que se avecinaba. Mientras tanto, Alessandro estaba en su oficina, revisando documentos y asegurándose de que todo estuviera en orden. Su mente estaba dividida entre la familia, que había creado con Valentina y Luca, y el mundo oscuro que nunca lo había dejado del todo. Sabía que tenía que protegerlos a toda costa. Al día siguiente, mientras Valentina y Luca paseaban por el parque, ella notó que un hombre los seguía a una distancia prudente. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. «Luca, ¿te gustaría correr hasta el árbol grande y contar los pájaros?», sugirió, intentando mantener la calma. «Sí», gritó Luca, corriendo hacia el árbol mientras Valentina se mantenía alerta. El hombre la observaba, y ella sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que el miedo la controlara. Sin embargo, la sensación de ser observada la hizo actuar. «Luca, ven aquí, cariño. Vamos a jugar a otro lado», le dijo, forzando una sonrisa. Pero la angustia creció cuando se dio cuenta de que el hombre no se había movido. Ella necesitaba hablar con Alessandro. Esa noche, mientras todos estaban en casa, Valentina decidió confrontarlo. «Alessandro, siento que hay algo que no me estás diciendo. Hay alguien que nos está siguiendo, y no puedo ignorarlo». La expresión de Alessandro se tornó seria. «Lo sabía. Es parte de lo que significa estar en mi mundo. Pero no quiero que te preocupes. Prometo que haré todo lo posible para mantenerte a salvo». «¿Y qué pasa con Luca?», preguntó ella, sintiendo que la presión aumentaba. «Luca es lo más importante para mí. Te necesito a ti para que lo cuides. Pero también necesito que confíes en mí. No puedo perder a quienes amo». Valentina sintió el peso de sus palabras. Se dio cuenta de que su vida estaba entrelazada con la de Alessandro y Luca, de maneras que no podía haber imaginado. La conexión que tenían era más fuerte que cualquier miedo, y aunque el futuro era incierto, ella estaba dispuesta a luchar por ellos. La determinación de Valentina se fortaleció. No solo iba a proteger a Luca, sino que también iba a enfrentarse a los desafíos que venían con su nueva vida.
Con cada trazo en su lienzo, con cada sonrisa de Luca, ella estaba creando un nuevo camino, uno lleno de amor, pero también de valentía. Valentina. Se sentía en una encrucijada. Las palabras de Alessandro resonaban en su mente mientras miraba a Luca, que estaba concentrado en sus dibujos. La pureza de su risa la llenaba de calidez, pero también la mantenía alerta. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que cada decisión que tomara ahora tendría repercusiones. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba sobre el mensaje que había enviado por error. En un momento de vulnerabilidad, había confesado sus sentimientos a un número que no debería haber sido suyo. La respuesta inesperada del jefe de la mafia la había dejado inquieta. ¿Qué quería decir con dímelo a mí? ¿Era una amenaza o una invitación? La tensión crecía en su interior, y la intriga la mantenía despierta por las noches. Alessandro entró en la cocina con un aire de confianza. ¿Todo bien, Valentina?, preguntó, notando su expresión preocupada. Ella sonrió, tratando de ocultar sus pensamientos. Sí, solo estaba pensando en lo que vamos a hacer hoy. Quiero llevarte a conocer a algunos de mis amigos, dijo él, con un brillo en sus ojos. Son personas importantes en mi vida, y creo que sería bueno que te familiarizaras con ellos. Valentina sintió un escalofrío. Sabía que esos amigos no eran solo empresarios, eran figuras del mundo del crimen. ¿Es seguro?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Alessandro la miró con seriedad. Confía en mí, Valentina. Te prometo que estarás a salvo. Quiero que entiendas mi mundo. Solo así podremos construir un futuro juntos. Sus palabras eran un hilo que unía sus destinos, y Valentina, aunque temerosa, sintió que no podía dar la espalda a esa oportunidad. Esa tarde, se preparó con esmero, eligiendo un vestido que reflejaba su estilo, pero que también la hacía sentir segura. Cuando Alessandro llegó a recogerla, su mirada la evaluó con aprobación. «Te ves hermosa», dijo, y una chispa de alegría iluminó los ojos de Valentina. El camino hacia el lugar donde se reunirían era serpenteante, y mientras conducían, Valentina se sintió cada vez más nerviosa. Finalmente, llegaron a un elegante restaurante donde la opulencia y el lujo eran palpables. Alessandro la tomó de la mano, guiándola hacia una mesa reservada en un rincón privado. Allí, conoció a Marco y otros hombres que parecían ser parte de su círculo íntimo. Las conversaciones giraban en torno a negocios y estrategias, pero Valentina no podía evitar sentir que estaban observándola, evaluando su valía. Intentó participar, pero sus palabras se sentían fuera de lugar entre ellos. Sin embargo, Alessandro la defendió con firmeza, asegurando que su opinión era valiosa. Mientras la velada avanzaba, Valentina notó la tensión en el ambiente. Un hombre con un aire amenazador entró al restaurante y la atmósfera cambió drásticamente. Alessandro se puso de pie y Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién es él?», preguntó en voz baja. «Un viejo conocido», respondió Alessandro con frialdad. Valentina observó cómo la conversación se tornaba más seria. Sus instintos le decían que había más en juego de lo que parecía. En un instante, el hombre se acercó a su mesa, y Valentina sintió que la habitación se congelaba. «Alessandro», dijo el hombre, «necesitamos hablar». La tensión era palpable, y Valentina sintió que el aire se volvía pesado. Con una firmeza que la sorprendió, Alessandro contestó: «No ahora. Estoy con mi familia». La palabra familia resonó en Valentina, y comprendió que su lugar en ese mundo era más significativo de lo que había imaginado. La mirada desafiante entre los hombres era un recordatorio de que el peligro siempre estaba presente. Mientras el hombre se alejaba, Valentina sintió que la conexión con Alessandro se fortalecía. No solo era su protector, sino también alguien que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por ella y por Luca. Esa noche, mientras regresaban a casa, Valentina decidió que, pase lo que pase, estaba lista para enfrentar su nuevo destino junto a ellos. Valentina respiró hondo mientras atravesaba las calles iluminadas de la ciudad junto a Alessandro y Luca. La tensión de la cena en el restaurante aún vibraba en el aire. Se sentía atrapada entre su deseo de conocer más sobre la vida de Alessandro y su instinto de proteger a Luca de cualquier peligro. A medida que se acercaban a la casa, Luca tomó su mano, buscando consuelo. La conexión entre ellos se había fortalecido en poco tiempo. El niño parecía encontrar en ella una figura materna que había perdido. Esa noche, mientras Luca se acomodaba en su cama, Valentina decidió que era el momento de hablar con Alessandro sobre lo que había presenciado. Se sentaron en la sala, y ella comenzó con cautela.
¿Quién era ese hombre? Parecía que había algo más entre ustedes, preguntó, observando su expresión tensa. Alessandro se quedó en silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. Es parte de mi pasado, finalmente dijo. Un socio que no entiende que he decidido cambiar las cosas. No quiero que Luca crezca en un mundo de crimen. Valentina sintió una mezcla de admiración y temor. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Para Luca, su voz tembló ligeramente, consciente de la fragilidad de la situación. Significa que haré lo que sea necesario para protegerlo, para protegerte a ti también, respondió Alessandro, su mirada fija en ella, intensa y llena de emociones. El dinero que te ofrezco no es solo para tu trabajo como tutora, es un compromiso. Quiero que seas parte de nuestra vida. Valentina sintió el peso de esas palabras. No era solo un trabajo, era una invitación a un mundo complejo y peligroso. ¿Y si alguien descubre quién eres? ¿Qué pasará con nosotros? La preocupación la invadió. Alessandro se inclinó hacia ella, su voz suave pero firme. No dejaré que eso suceda. He tomado decisiones que me han llevado a este punto, y estoy dispuesto a luchar por lo que quiero, por ti y por Luca. A la mañana siguiente, Valentina se despertó, con una nueva determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás. Decidió que necesitaría aprender a defenderse, a entender el mundo de Alessandro, si realmente quería ser parte de su vida. Comenzó a investigar sobre la mafia, los códigos de conducta y las dinámicas de poder, adentrándose en un universo que había elegido ignorar hasta entonces. Mientras tanto, la relación entre ella y Luca florecía. Pasaban horas pintando y explorando Central Park, y cada risa del niño iluminaba su día. Sin embargo, Valentina no podía sacudirse la sensación de que algo se avecinaba. El ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más tenso. Un sábado, mientras paseaban, una figura familiar apareció en su camino. Era el hombre del restaurante, pero esta vez estaba acompañado de varios hombres. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «Alessandro», murmuró, mientras él se tensaba a su lado. «Es hora de que tomemos un nuevo rumbo», dijo el hombre, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tu familia necesita ser más transparente». Valentina se dio cuenta de que su conexión con Alessandro ya no solo era un asunto personal, sino que ahora también envolvía a Luca. Alessandro dio un paso. «Adelante», su voz firme. «No quiero más problemas. Estoy fuera de esto». Pero el hombre sonrió, como si la resistencia de Alessandro solo lo divirtiera. «No puedes salir tan fácilmente, amigo. Las decisiones tienen consecuencias». Valentina sintió que el aire se volvía espeso. Miró a Luca, que estaba a su lado, ajeno a la creciente tensión. Era su responsabilidad protegerlo. Pero, ¿cómo podría hacerlo si el hombre que la había atraído a este mundo ahora se veía acorralado? «¿Qué necesitas de mí?», Alessandro preguntó, su mirada desafiante. Valentina sintió que la situación se tornaba crítica. Ese instante, comprendió que su amor por Alessandro y su deseo de proteger a Luca estaban entrelazados de una manera que no podía ignorar. La noche caía, y Valentina sabía que las decisiones que tomarían en los próximos días definirían no solo su futuro, sino el de la pequeña familia que estaba construyendo. Todo había cambiado, y el camino hacia adelante estaba plagado de incertidumbre, pero estaba decidida a enfrentar lo que sea que viniera. Valentina respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que se desataba en su interior. La mirada de Alessandro era como un faro en medio de la oscuridad, pero la sombra del hombre que se encontraba frente a ellos se alzaba amenazante. Era evidente que la situación era más complicada de lo que había imaginado. El hombre mantuvo su sonrisa, pero su mirada fría la hizo estremecer. «Solo quiero asegurarme de que todos estén en el camino correcto», dijo el hombre, dando un paso adelante. «Después de todo, las cosas no son lo que parecen en este mundo. La lealtad y la traición caminan de la mano». Alessandro se mantuvo firme, pero Valentina notó que su mandíbula se tensaba. «No estoy aquí para jugar tus juegos, solo quiero lo mejor para mi hijo. Y eso es precisamente lo que me preocupa», replicó el hombre. «Tu hijo necesita un padre fuerte, pero también necesita saber que su mundo está seguro. Lo que tú y yo sabemos, Alessandro, no se puede ignorar». Valentina sintió que el aire se volvía más pesado. La conversación no solo giraba en torno a ella y a Alessandro. Era un juego de poder que estaba mucho más allá de su comprensión. Su instinto maternal la instaba a proteger a Luca a toda costa. Pero ¿cómo hacerlo cuando el hombre que más le importaba
Estaba siendo amenazado de esa manera. ¿Qué deseas exactamente? Valentina intervino, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Si lo que quieres es asegurar la seguridad de Luca, entonces hablemos. No tienes por qué amenazar a Alessandro. El hombre la miró con interés, como si no esperara que ella se atreviera a hablar. ¿Y tú quién eres para negociar? ¿Aquí? Eres solo una tutora, una pieza más en este tablero. Soy la única que se preocupa por el bienestar de Luca, replicó Valentina, sintiendo cómo el coraje crecía dentro de ella. Si quieres algo de él, tendrás que pasar por mí. Alessandro la miró con sorpresa, pero también con admiración. Valentina sabía que estaba rompiendo las reglas de un mundo que apenas comenzaba a comprender, pero su amor por Luca y su creciente conexión con Alessandro la empujaban a dar ese paso. El hombre sonrió, pero esta vez era una sonrisa de respeto. Interesante. Quizás no seas tan insignificante como... pensé. Sin embargo, recuerda que en este juego, cada movimiento tiene su precio. Estamos dispuestos a pagar, siempre que eso signifique la seguridad de Luca. Alessandro respondió, su voz más firme. No me detendré hasta que esto se resuelva. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Bien, entonces, hagamos un trato. Quiero que trabajes para mí, Alessandro. No de una forma directa, sino como un informante. Hay cosas que están sucediendo en la ciudad que necesitan ser vigiladas, y tú tienes la red de contactos para hacerlo. Valentina sintió que su corazón se detenía. Eso no es negociable, dijo interrumpiendo. Alessandro no puede involucrarse en esto, pero él ya está involucrado. El hombre la interrumpió, levantando una mano. Las decisiones que tomó en el pasado lo han llevado hasta aquí. Es hora de que elija un camino que le permita proteger a su hijo y a la mujer que parece tan importante para él. Alessandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera pesando las palabras del hombre. Valentina sintió que la presión se acumulaba a su alrededor. Sabía que no podía dejar que Alessandro se hundiera aún más en este mundo oscuro, pero también sabía que no podía permitir que le hicieran daño a Luca. Dame tiempo para pensarlo, Alessandro finalmente dijo, su voz baja pero decidida. Claro, respondió el hombre con una sonrisa, pero recuerda, el tiempo no es un lujo que puedas permitirte. La presión aumentará, y tú y tu familia estarán siempre en el centro de mi atención. Mientras el hombre se alejaba, Valentina sintió que la tensión se disolvía, pero no la preocupación. Alessandro, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, sintiendo que el cielo se oscurecía a su alrededor. Debo proteger a Luca, y eso incluye enfrentar lo que se avecina, respondió él, su mirada firme. No puedo dejar que esto nos consuma. Debemos encontrar una manera de salir de esto, juntos. Ella asintió, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Había una fuerza en su determinación que la inspiraba, pero también una fragilidad que no podía ignorar. La vida que habían construido estaba en peligro, y el camino hacia adelante era incierto, pero no podían rendirse. Con Luca a su lado, sabían que tendrían que luchar, no solo por ellos mismos, sino por la familia que estaban formando. Valentina sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros mientras miraba a Alessandro. La determinación en sus ojos la llenaba de esperanza, pero la sombra de la amenaza que se cernía sobre ellos era innegable. ¿Cómo podemos salir de esto?, preguntó, tratando de ocultar su creciente ansiedad. Alessandro respiró hondo. Necesitamos información. Debo saber quiénes son estos hombres y qué quieren realmente. No puedo permitir que nadie ponga a Luca en peligro. Valentina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que Alessandro no estaba dispuesto a dejar que su pasado lo alcanzara, pero el futuro que soñaban, construir juntos, estaba en juego. Decididos a actuar, comenzaron a planear. Valentina se ofreció a investigar en la comunidad artística, donde podría escuchar rumores y chismes sobre el submundo que rodeaba a Alessandro. Era un riesgo, pero su instinto le decía que podría encontrar pistas útiles. Conozco a algunos artistas que podrían tener conexiones. Tal vez alguien haya oído algo, sugirió, aunque una parte de ella temía lo que podría descubrir. Alessandro asintió, pero su expresión seguía grave. Ten cuidado, no quiero que te pongas en peligro. La preocupación en su voz hizo que Valentina sintiera un escalofrío, pero también una mariposa de emoción. La relación entre ellos estaba en constante evolución, y cada día que pasaban juntos la acercaba más a Alessandro, a pesar del peligro que los acechaba. La siguiente semana, Valentina se adentró en el vibrante mundo del arte de Nueva York. Se movía entre galerías y estudios,
sonriendo y charlando con conocidos, pero siempre con la mente alerta. Fue en una de estas exposiciones donde se encontró con un viejo amigo de su madre, un crítico de arte llamado Roberto. Él había estado en la escena durante años y tenía un oído excepcional para los rumores. «Roberto, es un placer verte», dijo Valentina tratando de sonar casual. «He estado escuchando algunas historias sobre ciertas personas en el barrio. ¿Sabes? Cosas sobre conexiones. Digamos, menos que legales». Roberto frunció el ceño. «¿Qué tipo de conexiones?» Su tono se volvió serio, y Valentina sintió que había tocado un nervio. «He oído nombres, cosas que flotan en el aire. Pero te advierto, Valentina, esos hombres están en un nivel que no querrías tocar. No tengo intención de meterme en problemas. Solo quiero proteger a un niño», respondió ella con sinceridad. «¿Podrías ayudarme a entender lo que está pasando?» Roberto la miró por un momento, evaluando la situación. Finalmente, con un suspiro resignado dijo: «Sé que hay un grupo que está presionando a Alessandro. Tienen intereses en su negocio y no son pacientes. Lo que hizo en el pasado no se olvida fácilmente, y ahora quieren que pague». Valentina sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué quieren de él? Control, poder. Y si no lo obtienen, no dudarán en hacer daño, no solo a él, sino a aquellos que estén cerca. Las palabras de Roberto reverberaron en su mente, y la imagen de Luca, con su risa inocente, la golpeó con fuerza. Decidida a actuar, regresó a casa. Alessandro la esperaba en la entrada, su expresión tensa. «¿Qué descubriste? Es peor de lo que pensábamos. Quieren control sobre ti, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo». Alessandro cerró los ojos, su mandíbula tensa. «Entonces no hay tiempo que perder. Debemos movernos antes de que ellos lo hagan». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué planeas hacer?» «Hay un lugar donde puedo encontrar información. Un viejo amigo que sabe más de lo que dice. Pero necesito que te mantengas alejada de esto. No quiero que te arriesgues». «Alessandro, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú te enfrentas a esto solo. Luca y yo somos parte de tu vida ahora, y eso significa que lucharemos juntos». La determinación en su voz hizo que Alessandro la mirara con una mezcla de admiración y preocupación. «Está bien, pero debemos ser cuidadosos. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Esa noche, mientras se preparaban para lo que vendría, Valentina miró a Luca dormir. La inocencia del niño era un recordatorio constante de lo que estaban protegiendo. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero el amor que sentía por Alessandro y por el pequeño Luca la impulsaba a enfrentar cualquier peligro. Juntos, se enfrentarían a la tormenta que se avecinaba, decididos a encontrar un camino hacia la libertad.